En este vídeo vamos a estudiar las integrales exponenciales. Son integrales cuyo resultado es una función exponencial. Es una exponencial. Vamos a ver, en primer lugar, la integral de un número elevado a x. Esta integral será igual al número elevado a x dividido entre el logaritmo neperiano del número más una constante. Ese número debe ser positivo y diferente de 1. Si el número fuera el número e, 2,71821, etcétera, 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 entonces, en este caso, como el logaritmo neperiano del número e es 1, puesto que el número e es la base de los logaritmos neperianos, tendríamos que la integral de e elevado a x diferencial de x es simplemente e elevado a x más una constante c. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, si tuvierais la integral de 2 elevado a x diferencial de x. Esto sería 2 elevado a x dividido entre el logaritmo de 2 más una constante c. Ahora, ¿qué ocurre si el número, en vez de ir elevado a x, va elevado a una función? Bueno, lo que ocurre es que delante, multiplicando, necesitamos la derivada de la función. La integral de la derivada de una función por un número elevado a la función por diferencial de x es el número elevado a la función entre el logaritmo neperiano del número más una constante c. El número sigue siendo positivo y diferente de 1, puesto que el logaritmo de 1 es 0 y no podemos dividir entre 0. Por otra parte, la integral de la derivada de una función por e elevado a la función por diferencial de x, al ser el logaritmo del número e igual a 1, sería e elevado a la función más la constante c. Fijaros que esa derivada de la función hace falta aquí, pero luego no aparece en la solución, aparece dentro de la integral, pero no en la solución de la integral, ¿de acuerdo? Veamos algún ejemplo. Por ejemplo, ¿qué ocurre si yo tengo la integral de x por 3 elevado a x diferencial, por 3 elevado a x cuadrado diferencial de x? Llamaría u a lo que va en el exponente del número. En este caso llamaríamos u a x al cuadrado. Diríamos que u es x al cuadrado. Delante necesitamos la derivada de u. La tenemos aquí. Y la derivada de u sería 2x. ¿Cómo puedo conseguir el 2 aquí delante de la x? Bueno, pues lo que puedo hacer es fuera de la integral dividir entre 2 y dentro de la integral multiplicar por 2. Ya tengo un medio de la integral de 2x por 3 elevado a x al cuadrado por diferencial de x. Aquí ya tengo la derivada de u. Y aquí tengo 3 elevado a u. Entonces ahora es simplemente aplicar la fórmula. Sería 3 elevado a u entre el logaritmo de 3 más la constante de integración, sin olvidarnos del 1 medio que va delante. Sería 1 medio por 3 elevado a u, que es x al cuadrado, entre el logaritmo neperiano de 3 más la constante de integración. O sea, 3 elevado a x cuadrado entre 2 logaritmo de 3 más una constante de integración. Lo mismo si tuviera, por ejemplo, la integral de seno de x por e elevado al coseno de x diferencial de x. Aquí el exponente del número e es la u, ¿de acuerdo? Diría que u es el coseno de x. La derivada de u sería la derivada del coseno, que es el menos seno de x.
aquí tengo el seno, pero me falta el menos. Entonces lo que voy a hacer es, fuera de la integral, dividir entre -1, que es lo mismo que poner un menos, y dentro de la integral multiplicar por -1, que es lo mismo que poner delante del seno un menos. Sería entonces menos integral de menos seno de x por e elevado al coseno de x diferencial de x. Ahora ya tengo aquí la derivada de u y aquí tengo e elevado a u. Y ya puedo aplicar esta fórmula. Eso me va a dar e elevado a u más una constante de integración. O sea, e elevado al coseno de x más la constante de integración. Y como veis, en ambos casos, la derivada de u que estaba delante multiplicando bien a 3 elevado a x cuadrado, bien a e elevado al coseno de x, en la solución no va a aparecer por ningún lado. Bien, ¿qué hemos aprendido en este vídeo? Hemos aprendido que la integral de un número elevado a un exponente por diferencial de x, cuando el número es positivo y diferente de 1, es el número elevado al exponente entre el logaritmo neperiano del número más una constante de integración. Por otra parte, si el número es el número e elevado a x es igual a e elevado a x más una constante de integración. Si en vez de tener x lo que tenemos es una función de x, necesitamos delante la derivada de la función multiplicando. De manera que la integral de la derivada de una función por un número positivo diferente de 1 elevado a la función y por diferencial de x es el número elevado a la función entre el logaritmo neperiano del número más una constante de integración. Y además, la integral de la derivada de una función por e elevado a la función por diferencial de x es e elevado a la función más una constante de integración.